Muy buenos días, profesor Pedro. Mi nombre es Julián Andrés Rivera Ayala y hoy le vengo a exponer los temas que hemos visto a lo largo del tercer periodo. Con su atención, continuamos. La estadística, el primer tema que hemos visto en este periodo. La estadística es una rama de matemáticas que permite recopilar, organizar y analizar datos según la necesidad que tengas. Por ejemplo, obtener un resultado, comparar información, tomar mejores opciones, eh, entre muchas cosas más. Al utilizar estos métodos de procedimientos y fórmulas, la estadística es considerada la ciencia del análisis de datos y su principal objetivo de ayudar a comprender lo que sucede en tu entorno a partir de la mayor información posible. A continuación, clasificación de las variables. Son las características que pueden estudiarse de la población y pueden ser de dos tipos: cualitativas, las cuales son aquellas en las que los resultados posibles no son valores numéricos, por ejemplo, el color del pelo de alguien, el tipo de ropa preferida, lugar de veraneo, etc. Las cuantitativas, aquellas cuyo resultado es un número y a su vez las hay de dos tipos: cuantitativas discretas, cuando se toman valores aislados, por ejemplo, número de amigos de tu pandilla, número de veces que vas al cine al mes, número de coche que tiene tu familia, entre otros. Cuantitativas continuas, cuando entre dos resultados cualquiera puede haber valores intermedios, es decir, se toman todos los valores que son determinados de determinado intervalo, por ejemplo, paso de personas, nivel sobre el mar, el que se encuentra en su ciudad, medida del perímetro, etc. Ejemplo. Aquí vamos a ver dos ejemplos de las cualitativas y las cuantitativas. Cualitativas. Trata de descifrar el sabor de la favorita entre los niños y este resultado. Básicamente, lo que queremos hacer es ver cuál es el sabor favorito del helado entre los niños. Entre las tres opciones que hay están limón, vainilla y fresa, en el cual podemos ver que fresa es el que menor reputación tiene entre los niños con un solo 26%, segundo lugar es para el limón con un 28%, y la vainilla se lleva el primer lugar con 46%, sí, 46%, coronándose como el sabor de la favorita de los niños. Ejemplo 2 de las cuantitativas. Se trata de averiguar entre familias cuál es la cantidad mínima y cuál es la cantidad máxima de hijos que se puede tener, y estos son los resultados. Básicamente aquí tenemos los números que hay por cada familia. Aquí tenemos los siguientes ejemplos. Dos niños con 68%, lo cual es el valor más estimado que ha tenido la familia, llevándose así el primer lugar. 12 con 3 niños se lleva el 12%, una cantidad bastante mínima y ya no es el tercer lugar. Y por último, y no menos importante, con 4 niños el 20%, siendo el resultado con segunda mayor reputación entre los padres de familia, dando como resultado que el número promedio de hijos que se tiene en las familias es del 2%. Las tablas de frecuencia. Una tabla de frecuencia o distribución de frecuencias es una tabla que muestra cómo se distribuyen los datos de acuerdo a sus frecuencias y se dividen en dos datos. Datos no agrupados, usamos ese tipo de datos cuando tenemos varias variables cualitativas y varias cuantitativas con pocos valores. Y datos agrupados, se agrupan de los valores e intervalos que tengan la misma amplitud, denominadas clases. Tipos de gráficos. A partir de ahora veremos los tipos de gráficos con los que podemos sacar una estadística, ya sea de población, de barrio, del mundo, como sea. Empezando por la más común, gráfica de barras. Es un tipo de gráfico de barras horizontales que se recoge la frecuencia con que se repite una determinada variable dentro de cada uno de los diversos grupos en los que se ha dividido el conjunto. Básicamente el gráfico de barras es uno que nos ayuda a descifrar cierta cantidad de algo, de alguien, mediante barras.
mediante un código de barras que nos permite descifrar esto. Gráfico circular es una representación gráfica que suele utilizarse para ilustrar datos que proporcionen o distribucionen los porcentajes en medio de un círculo o una circunferencia donde cada una tendrá como un espacio donde nos dirá la cantidad de cada cosa. Gráfica lineal. Traza una serie de puntos de datos en un gráfico y los une mediante líneas. Histograma. El histograma es un gráfico que usa barras para simbolizar cómo se distribuye un conjunto de datos. A continuación, el ejemplo. Para este ejemplo, decidí usar el gráfico circular, donde se busca porcentaje de cuál es el elemento favorito de la comunidad del 1 al 5, y estos son los resultados, los cuales fueron elemento 1 con 20%, elemento 2, 20%, elemento 3, 20%, elemento 4, 20% y elemento 5, 20%, dando un total que no es un empate entre los 5 elementos. No hay ninguno que sea superior entre otros y la verdad la comunidad estuvo bastante de acuerdo a tomar esa decisión. Medidas de tendencia central. Perdón. Las medidas de tendencia central son parámetros estadísticos que señalan cuál es el centro de un conjunto de datos o muestras. Se trata de herramientas muy empleadas, ya que resumir un conjunto de datos es un solo valor, simplifica el análisis de todo un bloque de información y proporciona una visión generalizada sobre el mismo. En eso se dividen en tres, las cuales son la media, la cual es la cantidad que se obtiene al sumar todos los datos de un conjunto de valores para posteriormente dividir la cifra obtenida sobre la cantidad de valores utilizados. En este caso sería si por ejemplo tuviéramos 20, 40 y otra vez 20, dando un total de 80, lo sumamos y lo dividimos y ahí nos da el resultado. La mediana es el dato estadístico que ocupa la posición central de un conjunto de datos cuando estamos organizando en un orden de magnitud. Y la moda es la variable que más se utiliza en un conjunto de datos o muestra proporcional. Una muestra puede presenciar más de una moda. 10. Medidas de dispersión. Las medidas de dispersión indican el grado de concentración de los valores de las variables alrededor de una medida de posición central, debido a su vez una idea de la representatividad de una medida centralización como régimen global, como por ejemplo R, que representa el rango, el máximo de población, por ejemplo, si hiciéramos de población, sería el máximo de población menos el mínimo de población, dando como resultado que R es igual a máximo de población menos mínimo de población. Ahora, las medidas de dispersión permiten identificar el valor de entorno al cual se agrupan mayormente los datos, es decir, cuyo valor es representativo de todos ellos. Deciles, cualquiera de los 9 valores que dividen a un grupo de datos ordenados en 10 partes iguales, de manera en que cada se representa del 1 al 10, la muestra o población. Una disculpa, por eso me estaban llamando. En fin. En los cuartiles son los 3 valores que dividen el conjunto de datos ordenados en 4 partes porcentuales iguales. Y por último, los percentiles indican una vez ordenados los datos de mayor a menor, el valor de la variable por debajo del cual se entrega el porcentaje dado observado en un grupo. Ya para poder terminar, 12. Identidades trigonométricas. Una identidad trigonométrica es una igualdad que vincula dos funciones trigonométricas y es válida en el dominio común o descartado. Los puntos que anulan alguna función de caso de divisor. En este caso tenemos dos grupos, las lineales y las pitagóricas, las cuales son sen por cos es igual a 1, sen x por cosecante x es igual a 1, así sería por cada una. Cada una puede dar dando un resultado diferente dependiendo cada razón trigonométrica, existiendo más de 100. Lo mismo es con las pitagóricas, solo que en este caso serían elevado a la 2. Y con eso termino mi video. Muchas gracias por su atención, profe, que tenga muy buena tarde.